Es una bendición estar una vez más con ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también con los seguidores, estudiantes y sembradores de Academia Cristo, en este primer domingo de la Epifanía, donde estamos celebrando el bautismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y el pasaje que vamos a meditar está tomado según San Mateo, el capítulo 3, los versículos del 13 al 17. Así nos dice la palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, para que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una gran voz del cielo que decía: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Es una bendición estar con ustedes de nuevo en este nuevo año, adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y el tema que hemos planteado para meditar el Evangelio de hoy: hijos de Dios en la Epifanía, vemos al Evangelio hecho carne. Como ustedes ya lo saben, estamos en tiempo de Epifanía, y esto significa que estamos celebrando esa fiesta de cómo Jesús se mostró como el Salvador tanto de judíos como de gentiles, es decir, es el Salvador de todo el mundo. En el mundo cristiano es interesante cómo usan este pasaje del bautismo de Jesús para hacer una referencia de que las personas tienen que bautizarse cuando están en la edad adulta. Y esto lo practican muchas iglesias. Y aunque ustedes se sorprendan, es porque hoy en día muchas iglesias ven el pecado de manera diferente. Y esto quiere decir y nos lleva a esa doctrina que ellos mismos niegan del bautismo de los infantes. Dicen que los niños no necesitan bautizarse porque no tienen pecado. Es aquí donde veo que tenemos esa gran diferencia en cuanto a cómo vemos el pecado. Pero ¿por qué hay esa diferencia? Porque lamentablemente muchos de estos cristianos todavía tienen el conocimiento natural de Dios, es decir, la ley escrita en su corazón, y la conciencia les dice qué es pecado y qué no es pecado. Eso también la Iglesia de Roma juega un papel importante al decir de que los niños que mueren van al limbo, esos niños que mueren sin bautizarse. ¿Y por qué crean este lugar? Otra vez, porque la ley escrita en su corazón, su conciencia les dice que hay que crear estos lugares para poder mostrar de que hay ángeles que también cuidan a todos los recién nacidos. Pero usted y yo necesitamos tener mucho cuidado, porque nosotros necesitamos tener bien en claro la ley inspirada por Dios. Si nosotros tenemos diferencias en cuanto a ver el pecado, qué es el pecado, pues necesitamos checar una vez más lo que las Escrituras nos dicen. Y es aquí donde vemos una de las diferencias de la ley y el Evangelio. La ley viene con el conocimiento natural y es lo que llamamos la ley escrita en el corazón del hombre. Y es la conciencia la que determina si algo está bien hecho o está mal hecho. Por esto se nos ha dado la ley por segunda vez. Y es lo que estoy llamando la ley inspirada de Dios, que fue dada en el monte Sinaí. Pero si usted y yo no usamos la ley inspirada de Dios para mostrar el pecado, ¿qué es el pecado? Sino
usamos esa ley inspirada de Dios para mostrar las consecuencias del pecado, sino que nos dejamos llevar por nuestra conciencia, pues estamos pecando contra el primer y tercer mandamiento y por esto merecemos la muerte eterna. Juan el Bautista, por medio de la obra del Espíritu Santo, predicó bien la ley inspirada. Mostró el pecado a los líderes religiosos de su época y por lo tanto no los bautizó. Podemos leer en San Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 10, cómo Juan predicó la ley inspirada, mostró el pecado a estos líderes religiosos. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero Juan el Bautista también predicó bien el Evangelio. Y esto lo hizo a todos aquellos que escucharon la ley y cómo el Espíritu Santo les mostró la necesidad del Salvador porque no podían salvarse a sí mismos y ellos fueron a las aguas del bautismo. Pero un día cualquiera, donde podemos ver que el Evangelio de hoy nos está diciendo que llegó Jesús, donde Juan estaba bautizando. ¿Y para qué fue Jesús? Para ser bautizado. El evangelista Lucas, en el capítulo 3, versículo 21, nos dice de qué lugar de Galilea venía Jesús: de Nazaret. Y esto es muy importante notarlo porque todo el pueblo estaba saliendo para ser bautizado. Y todo este pueblo que había escuchado acerca de la muerte eterna no querían ir al infierno. Y por esto fueron convencidos por el Espíritu Santo y llevados al bautismo para limpiar sus pecados. Pero como les estoy diciendo, mientras esto sucedía, llegó el Evangelio hecho carne, el Emmanuel. Él mismo llegó para ser bautizado. San Marcos nos dice una vez más que ese lugar de donde viene Jesús, que es Nazaret, pues recordemos la historia de Nazaret y donde terminó Jesús viviendo en su niñez. Y ahora han transcurrido muchos años y estaba ahora ese Evangelio hecho carne delante de Juan el Bautista. Él no quería bautizarlo. ¿Por qué? Porque Juan tenía la fe en Jesús y sabía que Jesús era muy diferente a los líderes religiosos de su época. Y encontramos una vez más cómo Juan confesó su fe diciendo: ¿quién es Jesús? Yo no merezco desatarle el calzado de su sandalia. Juan el Bautista sabía que Jesús era el Evangelio hecho carne. El mismo apóstol Pablo habla de este milagro del Evangelio hecho carne como el misterio de la piedad. Y leemos en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Juan el Bautista tenía muy clara su fe al decir: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Esa es la actitud de un creyente que siempre reconoce que no es digno de las bendiciones de Dios a causa del pecado.
Pero las palabras que vamos a escuchar de perdón de nuestro pecado en contra del primer y el tercer mandamiento. Es interesante cómo Jesús nos dice en el verso 15, deja ahora así que cumplamos toda justicia. ¿Y qué es la justicia que Jesús iba a cumplir en ese momento? Pues es muy interesante cuando podemos ir a otros evangelios y estudiamos acerca de qué es la justicia de Dios en Jesús. Y el evangelista Juan, en el capítulo 4, versículo 34, nos dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nuestro Señor manifestado, pues Él cumplió perfectamente el primer y tercer mandamiento al cumplir toda la voluntad de Dios. Otra vez, ¿qué es la justicia? ¿Qué es esa justicia que estaba cumpliendo Jesús allí? La voluntad del Padre, porque Él cumplió cada mandamiento en nuestro lugar. Él cumplió cada profecía del Antiguo Testamento mostrando que es el Mesías. Él es Dios, en Él no hay pecado y es por esto que usted y yo somos perdonados. Pero también encontramos más de la justicia de Dios cuando leemos el por qué fue a la cruz. Dios necesitaba castigar el pecado. Y Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25 nos dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios en la cruz? Por la propiciación, por esa sangre, por esa redención que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y es por esto que usted y yo damos gracias al Espíritu Santo, porque cuando estamos leyendo sobre el bautismo de Jesús, vemos cómo el Evangelio se hizo carne para librarnos del pecado, de la esclavitud del mismo, y cómo el misterio de la piedad que leímos fue recibido arriba en los cielos en gloria. Y esto es gran consuelo para usted y para mí hoy, porque por la obra de este Evangelio hecho carne, que resucitó, venció al engañador, venció a Satanás, y también estamos nosotros conectados con el cielo. ¿Y por qué estamos conectados con el cielo? Pues vemos cómo termina este Evangelio. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Usted y yo hoy estamos confesando nuestra fe en el Dios Trino, que es nuestro Salvador. La obra de la Trinidad en el Jordán también nos recuerda de nuestro bautismo, cómo nosotros, cuando fuimos llevados a las aguas del bautismo, escuchamos también estas mismas palabras del Dios Trino. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pablo nos explica más acerca de lo que hace el bautismo en nosotros. En Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27 leemos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hay un solo bautismo. Este único y verdadero bautismo nos ha dado la fe en aquel que complació al Padre perfectamente. Y el que complació al Padre perfectamente, podemos estar tranquilos que en Él encontramos vida, perdón y salvación, porque tuvo pensamientos perfectos, tuvo una vida perfecta, tuvo
palabras perfectas. Y es por esto que hoy confesamos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por esto fuimos bautizados y usted y yo, por la fe, creemos en el bautismo de los infantes. La Biblia es muy clara. ¿Cómo venimos a este mundo siendo enemigos de Dios? Solamente con el conocimiento natural. Pero Dios en su infinita misericordia nos trajo a las aguas del bautismo. Y ya la ley escrita en el corazón fue cambiada por esa ley inspirada. Ya el mismo Espíritu Santo nos dio ese conocimiento por la Biblia acerca de qué es la voluntad de Dios. Y es por esto que nosotros hemos sido perdonados, no solamente del pecado original, sino de todos nuestros pecados, y hoy somos llamados hijos de Dios. Y es este evangelio hecho carne que vive dentro de nosotros. Y ahora nuestra carne vive por el evangelio, porque el evangelio ha cambiado nuestra carne, porque el evangelio nos ha hecho hijos de Dios, y esto lo demostramos cómo vivimos, cómo nosotros estamos conectados a Jesús y a su justicia, la cual nos ha dado la vida eterna y hace de que nosotros tengamos una relación con nuestro Dios, una relación de agradecimiento. Y agradecemos mucho a nuestro Dios porque nos ha dado la fe en este evangelio hecho carne, en Cristo Jesús. Y al darnos esta fe, pues nos da la seguridad de la vida eterna, del perdón de los pecados. Cuando nosotros vivimos en agradecimiento a nuestro Dios, damos gracias por el techo, la comida, el vestido que siempre nos da. Cuando nosotros vivimos agradecidos con este verbo o con este evangelio hecho carne, lo demostramos en nuestro matrimonio, cuando Él hace una parte muy importante de nuestra relación de parejas. Y también nos cuidamos de no tener una vida sexual desordenada, sino que nosotros no vamos a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o con personas del mismo sexo. También en amor y agradecimiento vamos a cuidar y a enseñar a nuestros hijos con el ejemplo, enseñándoles cómo congregarse, cómo estudiar la Biblia en familia, cómo orar en familia, cómo ellos ven que participamos en la Santa Cena con frecuencia y con reverencia. Igualmente mostramos que este evangelio hecho carne vive en nosotros, con ustedes, mis hermanos en la fe, en nuestra convivencia como hermanos en la fe, cómo vivimos en el perdón y la misericordia, cómo nos cuidamos unos a otros. Y también este evangelio hecho carne nos ha hecho luz para este mundo que está oscuro por el pecado. Y es donde nosotros llegamos a predicar como hijos de Dios. Y predicamos este misterio de la piedad, como este evangelio se hizo carne por amor a nosotros, por amor al mundo, porque Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Les invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Señor Santo, gracias infinitas te damos por alimentarnos con tu palabra, por mostrarnos en el bautismo de Jesús que Él es el evangelio hecho carne, y como también recordamos nuestro bautismo. Y por esto damos gracias por darnos nueva vida en Cristo Jesús, porque por medio del bautismo también nos diste el verdadero conocimiento, el conocimiento revelado, el conocimiento de tu palabra, donde aprendemos de la ley y el evangelio. Ponemos en tus manos a nuestras familias para que seas tú bendiciéndolas, fortaleciéndolas. Bendice, Señor, a nuestros hijos para que sigan creciendo en la fe. Oramos por aquellos que no tienen empleo, para que si es tu voluntad pronto puedan conseguir un trabajo. También, Señor de los cielos,
Pedimos por aquellos que están enfermos, como Jorge y su esposa, que son hermanos de Juan García. Ayúdales en sus dolencias físicas. A nuestra hermana Socorro, a nuestra hermana Nelly, a nuestra hermana Yoli, también oramos por nuestro hermano Mariano, para que les ayudes también en sus momentos de enfermedad. Igualmente queremos orar por el papá de doña Piedad, como por la mamá de Gloria Chica, la madre de las hermanas Agudelo y todos aquellos que de un modo a otro han pedido que oremos por ellos. Bendice a cada sembrador de Academia Cristo para que siga llevando este mensaje de salvación a otros. Bendice también a todos los que están en Discipulado 1 y 2 para que sigan creciendo en la fe. Oramos, Señor, por esta tu iglesia para que sigamos cuidando la fe de muchos que no tienen un lugar donde congregarse. Oramos por nuestros gobiernos para que permitan que sigamos adorándote y vivamos en santa paz. También oramos, Señor, por aquellos que no han llegado a la fe para que nos uses y podamos ir y predicarles acerca del Evangelio que se hizo carne. Bendice, Señor, esta semana. Bendice, Señor, nuestros trabajos, nuestros estudios y todas las actividades que tenemos por hacer. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Una feliz semana en el Señor y hasta una nueva oportunidad.